Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga. Bienvenidos a Apologéticos, en defensa de la verdad. El día de hoy les estaré hablando a grandes rasgos de la conformación del canon bíblico. Les estaré hablando de los libros inspirados por Dios y de los libros no inspirados por Dios. También estaré aclarando algunos conceptos acerca de la palabra de Dios. Tenga en cuenta que la palabra de Dios fue escrita en un periodo aproximado de 1600 años. Estamos hablando de más de 1,5 milenios de tiempo, en el cual el Antiguo Testamento, los 39 libros que conforman el Antiguo Testamento, fueron escritos en el idioma hebreo, y una pequeña fracción del Antiguo Testamento fue escrita en idioma arameo. Por otro lado, el Nuevo Testamento, los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, fueron escritos en idioma griego. A la conformación del canon bíblico, es bueno que tengamos en cuenta algo. No todas las iglesias cristianas han llegado a un común acuerdo en cuanto a la conformación del canon inspirado por Dios. Un ejemplo de esto es la iglesia siriaca, la cual dentro de su canon no incluyó la segunda epístola del apóstol Pedro, la segunda y tercera epístola del apóstol Juan, la epístola de San Judas y el libro de Apocalipsis. Por otro lado, la Iglesia Católica incluyó, además de los 66 libros del canon inspirado por Dios, 7 libros más, para un total de 73. Estos libros los conocemos como los libros apócrifos. Recordemos que la palabra apócrifos quiere decir no inspirados. También cabe resaltar que en cuanto al pueblo judío, ellos solo reconocen como canon inspirado por Dios a los 39 libros que conforman nuestro Antiguo Testamento. La palabra de Dios, cada uno de sus libros, durante muchos años, era un solo texto. La división con la que contamos hoy día, que facilita la búsqueda en la palabra de Dios, haciendo referencia a que los libros están divididos en capítulos y estos a su vez en versículos, se la debemos a un clérigo inglés llamado Stephen Langton. Hay quienes creen que existen muchas Biblias, pero la verdad es que la palabra de Dios es solo una. Existen muchas versiones y traducciones de la palabra de Dios, pero es bueno que tengamos algo en claro. La palabra de Dios es solo una. El apóstol Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 1, en el verso 21, nos lo ratifica. Que los santos hombres de Dios, todos y cada uno de ellos, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y que ninguna profecía dada por Dios a través del tiempo fue de inspiración humana, sino que vino directamente inspirada por Dios. Cuando hablamos de una traducción de la Biblia y de una versión de la Biblia, es bueno que tengamos en cuenta algo. No es que el texto sagrado haya sido adulterado o haya sido cambiado. Su contenido sigue siendo el mismo. Cuando hablamos de una traducción, estamos haciendo referencia a que el texto sagrado ha sido pasado de un idioma a otro idioma. Por ejemplo, del hebreo y del arameo ha sido traducida al idioma griego. Del idioma griego ha sido traducida al idioma latín. Del idioma latín ha sido traducida al idioma español. Por otro lado, cuando hablamos de una versión de la Biblia, sigue siendo la misma palabra de Dios con el mismo contenido, solo que en este caso la versión está direccionada de una manera particular. Y ahí entonces que encontramos diferentes versiones de la Biblia conocidas como las Biblias de estudio. Por ejemplo, la versión Thompson, MacArthur, Scofield. Encontramos también una Biblia que se llama del diario vivir o la Biblia cronológica. En este caso en particular es la misma palabra de Dios, pero está organizada de Génesis a Apocalipsis en una línea de tiempo, y entonces los textos de la palabra de Dios han sido introducidos de una manera cronológica. Por otro lado, también cuando hablamos de una versión, estamos haciendo referencia a que la Biblia, en el mismo idioma en que haya sido traducida, ha sufrido alguna actualización al idioma. Recordemos que el idioma es algo vivo, el idioma es algo activo, y día tras día se va renovando. Entonces, la palabra de Dios ha venido siendo actualizada en los diferentes idiomas. De ahí entonces que encontramos diferentes versiones de la Biblia, pero no que hayan sido cambiadas o adulteradas. La palabra de Dios es solo una. Les he estado hablando del canon bíblico y de la conformación del canon bíblico.
Sin embargo, es bueno que aclaremos algo. La palabra canon. La palabra canon viene del hebreo canet y del griego kanot, que quiere decir caña, vara, medida o la norma recta. Esta palabra comenzó a sonar con fuerza hacia el año 360 después de Cristo, buscando dar una respuesta a las pautas que se necesitaban para determinar cuáles libros de la Escritura eran inspirados por Dios y cuáles libros no eran inspirados por Dios. En el Concilio de Trento del año 1545 se trató este tema de una manera más abierta para determinar las pautas que nos llevarían a determinar cuáles libros eran inspirados por Dios y cuáles no. El día de hoy quiero que tengamos en cuenta 5 pautas de por qué los libros son inspirados y no son inspirados por Dios. Primer pauta, que dentro de los textos de la Escritura se encuentra el imperativo Dios dijo, Jehová dijo, vino palabra de Jehová, que Dios ordenó la escritura del texto. Segundo, que se hable de Dios, que se hable de sus atributos, que se hable de su obra, sea de una manera explícita o de una manera implícita, como en el caso de nuestro libro de Esther, en el cual no se nombra a Dios, pero de una manera implícita se ve la obra de Dios a favor del pueblo de Israel. La tercera pauta es que los libros escritos para pertenecer a la escritura inspirada estuvieran dentro del contexto geográfico en el cual se escribieron los demás libros inspirados, siendo referencia a lo que hoy conocemos como el Medio Oriente. También es importante tener la cuarta pauta y que la conozcamos, y es que tiene que ver con el tiempo de inspiración de Dios, ya que el tiempo inspirado por Dios a los autores sagrados se calcula que comenzó hacia el año 1600 a.C. hasta el año 400 aproximadamente a.C. Del año 5 a.C. aproximadamente hasta finalizar el primer siglo. Y por último, también es importante esta pauta, que los escritos no contradigan la escritura inspirada, sino que por el contrario aporten al tema y al desarrollo principal del tema central de la Biblia, que es la salvación. Inspirados por Dios, conservan la armonía de un solo tema, la historia de la salvación. De ahí que la Biblia es considerada un solo libro. A lo largo de los 66 libros se conserva y se mantiene esta misma línea de pensamiento. Pero para que este tema se desarrolle de Génesis a Apocalipsis, es importante que tengamos en cuenta algo. Se mueve el desarrollo del tema a través de 3 hilos conductores. Primero, el portador de la salvación o el Mesías. Segundo, el camino de la salvación. Tercero, los herederos de la salvación o los beneficiarios de la misma. También podríamos estar hablando de los beneficiarios del pacto. Porque la palabra de Dios es solo un tema. Es el mensaje de Dios transmitido al hombre muchas veces y de muchas maneras, y finalmente transmitido por él mismo, encarnado en la persona de Jesucristo, porque Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios, transmitiendo el mensaje de Dios. O no inspirados por Dios, doctrinalmente no nos generan un aporte. Sin embargo, al leer estos libros vamos a encontrar enseñanzas. Por ejemplo, ejemplo de vida, principios y valores de la nación de Israel, creencias y prácticas ancestrales que tenían las tribus judías en aquel tiempo. También vamos a encontrar historias o relatos de la nación de Israel. Cabe resaltar que dentro de la versión conocida como la Septuaginta, o la Biblia de los 70, se incluyeron 7 de estos libros apócrifos, como lo son el libro de Judith, el libro de Tobías, el libro de Baruch, el libro de Sabiduría, el libro de Eclesiástico y el primer y segundo libro de Macabeos. También en esta versión de la Biblia vamos a encontrar que se hicieron adiciones al libro de Daniel, en las cuales vamos a encontrar la historia de Susana, el cántico de los 3 jóvenes y la historia de Bel y el dragón. En esta misma versión encontramos adiciones al libro de Esther y una adición en el libro de Crónicas, conocida como la oración de Manasés.
En cuanto a la conformación del canon bíblico, es importante que tengamos en cuenta algo. A lo largo de la historia, la Biblia ha tenido traducciones y algunas de ellas son muy importantes. Para mencionar algunas, la Septuaginta o la Biblia de los 70, la también conocida Vulgata Latina, o la muy conocida dentro de las iglesias protestantes, la versión Reina Valera. En cuanto a la Septuaginta, cuenta la historia que a mediados del tercer siglo, un monarca llamado Ptolomeo II Filadelfio quería una traducción del texto sagrado en idioma griego. Entonces, este hombre convocó de la ciudad de Jerusalén a 72 sacerdotes sabios para que trabajaran en la traducción del texto. Los trajo a la ciudad de Alejandría. Cuenta la historia que aquellos hombres comenzaron a traducir primero el Antiguo Testamento, comenzando por el Pentateuco, los primeros 5 libros, y seguidamente continuaron con los demás libros. También en esta traducción se incluyeron los 7 libros apócrifos que hoy contiene la versión católica de la Biblia. Esta traducción de la Biblia al idioma griego es la primera traducción que se conoce, que se le hizo al texto sagrado del Antiguo Testamento escrito en hebreo y en arameo para pasarlo al idioma griego. También es una versión muy conocida porque en esta versión de la Biblia se han apoyado muchos hombres para hacer traducciones del texto sagrado a otros idiomas. La Septuaginta o la Biblia de los 70 es muy importante dentro de la conformación del canon bíblico y las traducciones que ha tenido el texto sagrado a lo largo de la historia. La Vulgata Latina también es muy importante, dado que Jerónimo dice la historia que la terminó hacia el año 405 después de Cristo, y este hizo la traducción al idioma latino, que era el idioma en auge en aquel momento. Se le conoce como la Vulgata Latina porque por aquel entonces el latín era considerado un idioma vulgar, el idioma del pueblo. Jerónimo quería que todos los hombres tuvieran acceso al texto sagrado. También conocemos una versión muy conocida en el español, la que formó Casiodoro de Reina y Cipriano Valera. Uno la escribió y el otro la revisó hacia el año 1602, dando origen a lo que hoy conocemos como nuestra Biblia Reina Valera. Hemos hablado de la conformación del canon bíblico a lo largo de la historia, pero a muy grandes rasgos. Esta historia es bastante amplia, pero dado que el tiempo es corto, tuvimos que tomar los elementos que más se pueden resaltar. Hay una versión en inglés, si sabes leer inglés, conocida como la versión King James. A un hombre llamado Wycliffe se le considera el padre de la Biblia en inglés, el cual la tradujo en el siglo XIV. Y hay otras muchas versiones de la Biblia, de las de estudio y también en nuestro idioma español. Es bueno que si eres un lector de la Biblia, hoy te animes a leerla en las diferentes versiones con las cuales hoy contamos y las tenemos a la mano. Incluso en su equipo celular usted puede generar la descarga de muchas de estas versiones para que de esta manera puedas comprender más el texto y la palabra de Dios, dado que el texto, al estar escrito en diferentes actualizaciones del idioma, se le va a hacer más fácil a usted comprender la palabra de Dios y también llegar a concluir lo que queremos resaltar en este video, que la palabra de Dios es solo una y que pasarán los cielos y la tierra, pero esta palabra no pasará. No olvides suscribirte a nuestro canal Apologéticos, en defensa de la verdad. No olvides dejar tus comentarios. Cuéntanos, ¿cuál es la versión de la Biblia que más te gusta leer? Si este video fue de bendición para ti, no olvides darle like y compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Yo soy Andrés González.